Bueno, ¿cómo les va? Ahí los saludo a los que ingresaron recién. Vamos a empezar con el primer tema, cortito nomás, que es de espirometría, lo que había quedado pendiente, cosa que tengamos una base para entender lo que compete para hoy, que es eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, nosotros lo que hemos visto en el internado, lo que hemos visto también en las primeras clases, había sido estudios de la anatomía del pulmón, es decir, la radiografía de tórax, la tomografía. En este caso, cuando hablamos de espirometría, es un estudio que es funcional, ¿sí? Y para poder hacerlo, el paciente tiene que estar lúcido y poder colaborar. No le puedo hacer a un paciente que no esté lúcido, que no esté orientado en persona, en tiempo y espacio, es decir, con un buen Glasgow. Y tampoco se lo puede hacer a una persona que esté cursando una patología aguda, por ejemplo, una neumonía, una insuficiencia respiratoria. Sí o sí, ya tiene que ser generalmente un estudio de un paciente crónico, ¿sí? Eh, Se le pide al paciente, ¿sí? Está sentado, se le coloca una pinza en la nariz, se le pide al paciente que haga una inspiración máxima y que largue el aire lo más fuerte que pueda y todo el tiempo posible que pueda. Entonces inspira y, y exhala constantemente. Mientras va haciendo esa expiración, ahí la técnica o el especialista le va diciendo que sople, 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 sople lo más tiempo que pueda hasta que pueda exhalar todo el aire contenido en sus pulmones. Recuerden ustedes, ¿sí?, que acá nosotros tenemos que repasar un poquito con respecto al tema de los diferentes volúmenes. Ustedes recuerden que cuando nosotros estamos respirando, lo que están haciendo ustedes ahora en reposo, están manejando su volumen corriente, ¿sí? Cuando ustedes inspiran, esa inspiración extra es lo que se llama capacidad de reserva inspiratoria, ¿sí? Si ustedes hacen esto, están exhalando su capacidad de reserva expiratoria, y la sumatoria de todo esto es lo que se llama capacidad vital forzada, que es esto lo que mide la espirometría. Entonces, cuando hacemos el estudio de la espirometría, vamos a obtener básicamente dos tipos de registro. Uno, lo que viene a ser la curva de flujo-volumen, y por otro lado, la curva de volumen sobre tiempo. La más fácil de interpretar es el tema de volumen sobre tiempo, ¿sí? Porque es la cantidad de volumen que va exhalando el paciente en función del tiempo. En la línea de las X va el tiempo, en línea de las Y va el volumen. La curva de flujo-volumen, ¿sí?, es un poquito más complicado de entender, porque cuando uno habla de flujo está hablando de lo que son litros en función de tiempo, es decir, volumen sobre tiempo. Entonces, el flujo hace referencia a eso, es decir, registra los flujos inspiratorios y expiratorios en función del volumen, ¿sí? Ahí vamos a ver en un grafiquito como para que se pueda llegar a entender un poquito mejor. Entonces, esto es un ejemplo de una curva de flujo-volumen. Este tipo de curva se la ve en la espirometría, ¿sí? Nosotros, en los respiradores mecánicos, en la terapia intensiva, el aparato cuando nos dibuja la curva, nos dibuja al revés, es decir, la curva inspiratoria está arriba y la expiratoria está por debajo. Pero acá, como es un estudio que nosotros estamos buscando la expiración, ¿sí?, a través de la capacidad vital forzada, recuerden ustedes que la capacidad vital forzada es la máxima cantidad de aire que se puede exhalar después de una inspiración profunda, ¿sí?, o una inspiración máxima. Recuerden ustedes que hay una cantidad de aire que nunca van a poder eliminar, que es lo que se llama volumen residual. Ese aire nunca se va a poder exhalar. Cuando se elimina completamente, se produciría una atelectasia, que es algo que estuvimos charlando ayer, sobre las atelectasias. Y en este caso, cuando hablábamos de la espirometría, obviamente la curva se inicia primeramente con la inspiración. Flujo, entonces lo que es volumen sobre tiempo, ¿sí?, litros sobre segundo, se puede ver, y esto está en relación al volumen, no está descrito acá, graficado, la cantidad de volumen, pero van a ver que en la primera etapa es grande el flujo, grande la cantidad de aire que se puede exhalar en poquito tiempo, ¿sí? Y se va a ver en la curva de flujo-volumen, se va registrando diferentes cosas. En un momento el flujo llega hasta un momento en que es máximo, que es lo que se llama el pico flujo expiratorio. Por otro lado, después también tenemos lo que viene a medirse después en esa curva de descenso, el flujo, en el cual el flujo ya no es tan pronunciado, no va tan
rápido y tan en ascenso, sino que ya el flujo va disminuyendo, y ahí se miden otras cosas, lo que es el flujo expiratorio forzado al 25%, al 50% y al 75%. Que lo que nos va a hablar esto es parte de lo que viene a ser la capacidad vital forzada, y nos habla de la función o de justamente el flujo a través de la pequeña vía aérea, que ya lo vamos a charlar enseguidita. Profe, ¿cuál sería el valor normal de la espirometría? De la espirometría, ahí ya llegamos a o sea, no te puedo decir un valor normal porque las personas manejan diferentes tipos de volúmenes y nosotros lo que usamos en realidad son porcentajes, pero ya vamos a llegar a esa partecita. Bueno, ¿qué es lo que se obtiene? Lo básico, digamos, vamos a ver nosotros. Obviamente, esto ya es territorio del especialista, porque es el especialista en neumonología el que se encarga de hacer este estudio. En realidad lo hace el técnico, pero el que lo va a interpretar al estudio es justamente el neumonólogo. Nosotros lo que vamos a ver son esas tres cositas, básicamente, lo que viene a ser la capacidad vital forzada, que es lo que ya charlamos, ¿sí? Se va a medir esto, lo que es el BEF sub 1, acá no sé cómo hacer un sub 1, pero por eso dice BEF 1. El BEF sub 1 lo van a leer también en el libro, que es el flujo expiratorio o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos ese proceso, digamos, de exhalar el aire, nosotros estamos eliminando la mayor cantidad de aire en el primer segundo. Entonces, eso se registra en esta etapa. Y a su vez, este índice lo saca la máquina, lo que se llama índice Tifenot, que es la relación entre el BEP sub 1 y la capacidad vital forzada. Este índice Tifenot, ¿sí?, lo saca la máquina directamente, no es que lo tenemos que calcular nosotros. Entonces el índice Tifenot, ¿sí?, va a indicar justamente que es entre el 70-80% de la capacidad vital forzada, que justamente que se lo puede salir en primer segundo. Entonces este índice se lo saca justamente de la relación del cociente entre, o división, entre el BEP sub 1 y la capacidad vital forzada. Bueno, como les había comentado, lo que viene a ser el flujo expiratorio forzado 25-35, que esto es lo que se ve también en la curva de flujo-volumen, es el flujo que se está exhalando justamente entre ese 25-75 de su capacidad vital forzada, es decir, lo que está en medio, y esto evalúa lo que es la vía aérea de pequeño calibre, ¿sí? La primera parte se evalúa en el BEP sub 1, la segunda parte en el flujo expiratorio se elimina, registrada, mejor dicho, en lo que viene a ser el flujo expiratorio 25-75, es decir, entre el 25 y 75% del aire expirado sería, ¿sí? Y bueno, como habíamos visto en el gráfico, el pico flujo, ¿sí?, que es la zona de mayor flujo expiratorio, que obviamente se registra al inicio, ¿sí?, porque es resultado de la capacidad elástica del pulmón, ¿sí? Obviamente, este pico flujo solamente lo vamos a ver en la curva de flujo-volumen, que es esta. No lo vamos a detectar en una curva de volumen sobre tiempo, que ya la vamos a ver enseguidita para que ustedes entiendan. Entonces, este pico flujo expiratorio, ¿sí?, es la máxima cantidad de aire que se elimina y que es resultado de las capacidades elásticas del pulmón, ¿sí? Esto, cuando dice acá que también se lo puede registrar a través de un pico flujo portátil, ¿esto qué significa? Esto sería lo ideal. Hoy en día, bueno, esto obviamente se da en contexto de países mucho más desarrollados. ¿Vieron cómo el diabético tiene su glucómetro? ¿Vieron cómo bueno, principalmente eso, los pacientes diabéticos que tienen su autocontrol, o el paciente cardiópata y que tiene su tensiómetro para controlarse, o las personas que tienen suficiencia respiratoria que también se controlan lo que viene a ser su oxigenación? Las personas EPOC, lo ideal sería que ellos en su casa tengan un pico flujo portátil. ¿Qué sería eso? Eso mediría la capacidad de flujo expiratorio en su casa solamente. Un aparatito chiquitito que podría llegar a medir en su casa lo que viene a ser el pico flujo portátil. ¿Y esto para qué sirve? Esto serviría para poder medir de manera objetiva cómo está el flujo expiratorio de ese paciente. Y por lo tanto, saber si ante una crisis que tiene el paciente, debería internarse o no. Sería una medida objetiva del estado del paciente. Porque muchas veces los pacientes a veces están tan acostumbrados a los síntomas que ya no detectan, o la familia directamente no percibe la gravedad del cuadro que puede estar cursando el paciente. Eso ya lo vamos a echar enseguidita cuando veamos la clase de POC.
Bueno, acá volvemos a verlo, esto graficado de la Argente. Acuérdense que esto es información que sacamos del libro que es parte de la bibliografía. Y aquí tenemos las dos curvas, ¿bien? Esto es un poquito más fácil de interpretar porque es volumen sobre tiempo. Y a nosotros cuando estamos estudiando nos cuesta entender un poquito el concepto de lo que es flujo, ¿sí? El flujo es la cantidad de aire, digamos, en función de tiempo. Pero el volumen, en función de tiempo, es más fácil de ver. Y ustedes van a ver que cuando se hace una espirometría, se le pide al paciente que exhale la mayor cantidad de aire, ¿sí? Lo más pronto posible, ¿sí? Y en la mayor permanencia posible. Y van a ver cómo en el primer segundo, ¿sí? Miren cuánto se elimina, como 4,5 litros. Y después, acá el paciente tiene alrededor de 5 litros 300, podría llegar a decirse, 5 litros 300 o 5.300 centímetros cúbicos de aire. Van a ver cómo ese resto de aire se va eliminando en mucho más tiempo, ¿sí? Esto, detectado en la curva de flujo, función volumen, es lo que representaría lo que viene a ser el flujo expiratorio forzado 25-75. Eso quedaría registrado en esta parte. Pero, ¿qué es el concepto que yo quiero que ustedes se les quede? Acá van a ver que esta es la capacidad vital forzada, que es la máxima cantidad de aire que yo puedo exhalar después de una expiración, ¿sí? Y van a ver que la mayor cantidad de aire en una persona normal se exhala en el primer segundo. Entonces, vamos a ver que aquí, este paciente, por ejemplo, sano, elimina más de 4 litros en el primer segundo, ¿sí? Hace esto, ¿sí? Lo mismo vemos acá en la curva flujo-volumen. Vean cómo acá registra y señala lo que es el pico flujo. El pico flujo es la cúspide del máxima resistencia en la vía aérea, de máximo flujo detectado, y que se detecta obviamente solamente en esta curva de flujo en función de volumen. Y van a ver cómo llega hasta un máximo de flujo y después el flujo ya va disminuyendo cada vez menos. ¿Sí? 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 Entonces, como que en una evalúa el tiempo y la otra evalúa el flujo. Exactamente. En una vez el volumen, cuántos litros de aire exhala en el tiempo, y el otro va a saber el flujo, es decir, cuánto es el flujo de aire, ¿sí? Acuérdense que el flujo sería litros por segundo, que o sea, ya incluye el tiempo en esta curva, en función del volumen. Vean cómo acá vamos a ver que el paciente va a estar eliminando como 11 litros, casi un poquito más aproximadamente, 11 litros por segundo. Eso equipara, está eliminando alrededor de 1 litro, ¿sí? Pero es ese litro lo elimina con el mayor flujo posible, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros después en una persona que está con una patología de tipo obstructivo o restrictiva, que ya lo vamos a charlar? Nosotros vamos a ver los cambios que van a detectarse a través de la espirometría. Básicamente, si el paciente tiene una dificultad para exhalar el aire o para inhalar, que eso es lo que sucede en los patrones de tipo obstructivo, o el paciente tiene una capacidad disminuida en poder meter aire a su pulmón porque tiene algo que lo restringe, ya sea un tórax deformado, ya sea una telectasia, ya sea una fibrosis pulmonar. Entonces, la espirometría básicamente detecta estos dos tipos de parámetros. ¿Bien? Cuando hablamos del parámetro, o el patrón, mejor dicho, obstructivo, nosotros vamos a ver que es un paciente que va a tener, por un lado, el BEP sub 1, ¿sí? Va a estar disminuido. El paciente que está obstruido le cuesta exhalar el aire, ¿sí? Acuérdense del EPOC, ya lo vamos a charlar, lo que estuvimos hablando un poquito ayer. El paciente EPOC está hiperinsuflado, ¿sí? Y está obstruido, le cuesta exhalar el aire. El asmático también le cuesta exhalar el aire. Ellos hacen retención aérea. Entonces el paciente obstructivo hace esto, en lugar de exhalar así, en lugar de exhalar bien fuerte, hace esto. Le cuesta exhalar el aire justamente porque tiene esa obstrucción de la vía aérea. Entonces, nosotros vamos a ver que el BEP sub 1 de ese paciente va a estar disminuido, el pico flujo va a estar disminuido porque el flujo está disminuido por la obstrucción, y obviamente el flujo expiratorio forzado en esa parte del medio del flujo, lo que es el 25-75%, también están disminuidos, ¿sí? Y obviamente eso va a ser de acuerdo a la gravedad de la obstrucción. Recuerden que el flujo expiratorio 25-75
evalúa la pequeña vía aérea. Entonces, si hay más compromiso de vía aérea, sobre todo un asmático que hace sibilancias, acuérdense que la sibilancia es por obstrucción de la pequeña vía aérea, ese paciente va a tener un flujo expiratorio que también va a estar disminuido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo tienen que acordar ustedes para que no se les olvide? El paciente obstruido hace esto. Le cuesta exhalar el aire. Entonces, el BEP-1, que sería la cantidad de aire, el volumen que debería exhalar en el primer segundo, está disminuido. Van a ver que en lugar de exhalar rápido, exhala lento. El flujo va a estar disminuido, por lo tanto el pico flujo va a estar disminuido. Pero, pequeño dato, la capacidad vital de estos pacientes, ¿sí? La capacidad vital forzada, es decir, la máxima, acuérdense por definición, máxima cantidad de aire que se puede exhalar después de una inspiración máxima. Estos pacientes, acuérdense, están hiperinsuflados, ¿sí? Entonces, acuérdense que esto es volumen, ¿sí? Entonces van a ver que puede estar normal o puede estar disminuida en algunos casos de obstrucción grave. Y obviamente ya vamos a ver un resumen de esto para poder compararlo. ¿Qué patologías nos va a producir esto? Ya lo saben, ¿sí? El asma, que es lo que charlamos la semana pasada, y el EPOC, que es lo que vamos a charlar hoy. Entonces, ven la diferencia en una curva de flujo-volumen, cómo un paciente normal eliminaría casi los 12 litros, ¿sí? En función del, digamos, del volumen, ¿sí? Pero lo hace inmediatamente, mientras que un paciente que está obstruido, que es EPOC, va a tener justamente un pico flujo que está más disminuido, es decir, cuesta eliminar mayor cantidad de aire porque está obstruido, y a su vez, todo lo que es el patrón de curva en la exhalación, el resto de la exhalación, también está disminuido, ¿sí? Vean acá también cómo, acá nos marca justo lo que sería el equivalente al BEP-1, cómo está disminuido comparado con lo que un patrón normal debería ser. Entonces, básicamente tienen que conocer eso, que la capacidad vital va a estar conservada, en algunos casos, la mayoría, pero el BEP-1, que lo vamos a ver en una curvita más adelante, no sé si lo tengo por acá. No, ya le estoy spoileando el resto. Y lo que viene a hacer, lo vamos a ver aquí en la curvita. Acá no lo tenía un gráfico a mano, pero el paciente EPOC que tiene el patrón obstructivo no te va a exhalar el volumen, la mayor cantidad del volumen en el primer segundo, sino que va a estar justamente disminuido en el tiempo. Vamos a poner el puntero láser como para que ustedes lo esquematicen. Entonces van a ver, si no, vamos a marcarlo con el paciente que tiene una obstrucción, en lugar de eliminar el aire, ¿sí? Rápidamente en el primer segundo, el BEP-1 de ese paciente va a estar mucho más disminuido, ¿sí? El flujo expiratorio forzado también va a estar disminuido, el pico flujo también, y obviamente su capacidad vital puede estar normal o podría estar parcialmente disminuida, ¿sí? Entonces van a ver que ese paciente que está obstruido en la curva flujo-volumen, y tanto volumen-tiempo también, va a tener una disminución de esto, del BEP-1, ¿sí? Y obviamente la relación entre la capacidad vital forzada y el BEP-1, que es el índice TIFENO, que ya lo vamos a ver enseguidita. Patrón restrictivo, esto sí vamos a charlar un poquito en unas clases más adelante, cuando nosotros veamos insuficiencia respiratoria, porque ahí sí vamos a charlar un poco de lo que viene a ser fibrosis pulmonar, ¿sí? En este caso, el paciente que tiene un patrón restrictivo se caracteriza porque tiene un descenso de la capacidad vital. Recuerden que tenemos algo que no permite que el pulmón se pueda hiperexpander. Entonces, ese paciente está anquilosado, tiene un tórax escoliótico, o tiene una atelectasia, o tiene una fibrosis pulmonar. Ese pulmón perdió su complacencia, perdió la capacidad de poder, digamos, distenderse cuando entra aire, y es un pulmón que está fibrosado, está duro, entonces tiene una capacidad vital que está disminuida. Bien. El BEP-1 se puede encontrar reducido proporcionalmente de acuerdo a la reducción de la capacidad vital, porque acuérdense que perdió esa capacidad elástica, entonces no puede exhalar el aire, no porque esté obstruido, sino porque no está tan elástico. Y vamos a ver que el cociente o la relación entre el BEP-1 y capacidad vital forzada, que es el índice TIFENO, puede estar normal o aumentado en algunos casos.
Típico ejemplo de esto es la fibrosis pulmonar. Es el típico ejemplo que ustedes lo van a encontrar. Entonces, para resumir este cuadrito, chicos, se lo tienen que saber, pregunta de examen, tienen que recordar que paciente con patrón obstructivo, acuérdense, tiene todos los hiperinsuflados, puede estar normal, ¿sí? En algunos casos puede estar disminuido en cuadros muy graves, pero esto es lo básico. El BEP1 está disminuido. Acuérdense, la relación entre el BEP1 y capacidad vital forzada nos da lo que es el índice de difeno, que es esto. Este paciente también va a tener un índice de difeno que va a estar disminuido. Y en un patrón restrictivo, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Si ustedes se ponen a buscar un artículo o algo mucho más fino, obviamente no siempre esto va a ser así, de que sea un índice de difeno normal, pero para lo que ustedes tienen que saber, que los pacientes con un patrón restrictivo tienen disminución del capacidad vital, la pérdida del tejido elástico, la pérdida, digamos, de la complacencia del pulmón, hace que esté también con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido, pero el cociente entre ellos dos va a dar un patrón normal. Y hay pacientes que pueden cursar con un patrón mixto, que van a tener disminuido todo, ¿sí? Muy bien. Este concepto, chicos, este cuadrito, es lo que resume toda la clase, es lo que tienen que saber, ¿sí? Y es para poder correlacionarlo con las patologías que nosotros vamos a ver ahora. Bueno, esto era cortito. ¿Dudas? Así pasamos al siguiente tema. Profe, con respecto al cuadro, ¿podría dar un ejemplo de cada patología como para que tengamos a grandes rasgos una idea de qué se trata? Sí, cómo no, que lo habíamos mencionado también, pero lo volvemos a repetir. Patrón obstructivo clásico, acuérdense, asma y EPOC. El asma vimos la semana pasada, EPOC vamos a charlar ahora. Y pacientes que tengan un patrón restrictivo, el ejemplo típico que pone aquí la diapositiva puede ser la fibrosis pulmonar, pero cualquier situación que condicione que el tórax no se pueda expandir sería, por ejemplo, una cifoescoliosis, paciente típico añoso que pueda tener una artritis reumatoidea o alguna deformación anquilosante, le podría llegar a suceder eso, o también, ¿por qué no?, una persona que tenga una atelectasia, eso también sería un ejemplo de patrón restrictivo. Pero lo que se tiene que acordar básicamente es patrón obstructivo, asma y EPOC, y patrón de tipo restrictivo, el ejemplo típico es la fibrosis pulmonar. ¿Sí? Eso es todo, ahí vamos a continuar con el siguiente tema.